Buenos días, estimados estudiantes. Les saluda la licenciada Rocío Julia Díaz Verdiales, docente de la institución educativa peruano-italiana Domingo Savio. El propósito de la clase de hoy día es el estudio de la materia, las propiedades de la materia y los estados de la materia. Para hablar de materia, tenemos que preguntarnos primeramente qué es materia. Y para ello observamos el universo. Nosotros sabemos que el universo está constituido por materia y energía, y la materia puede presentarse en forma de una mezcla o sustancia pura. La identificación de las sustancias se realiza por medio de sus propiedades físicas y químicas. Entonces, ¿qué es materia? Materia es todo aquello que forma el universo. Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. A través de nuestros sentidos estamos familiarizados con la materia. Algunas clases de materia son fáciles de reconocer, como la madera, el agua, la arcilla, el vidrio, el oro o la luna misma. Pero hay otras que no las podemos percibir con nuestros sentidos, como el oxígeno que respiramos, el monóxido de carbono o el dióxido de carbono. ¿Cuáles son las propiedades de la materia? 4 propiedades fundamentales: masa, peso, volumen y densidad. La masa es la propiedad general más importante de la materia. La masa es la cantidad de materia de un objeto y está íntimamente relacionada con la inercia, que es la resistencia de un objeto a cambiar de movimiento. La cantidad de materia de un cuerpo suele expresarse en kilogramos, lo que equivale a 1000 gramos. Entonces, la unidad de la masa es el kilogramos. Un kilogramo es igual a 1000 gramos. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de paja o un kilo de plomo? Tendríamos que preguntar, ¿quién tiene más masa? ¿Un kilo de paja o un kilo de plomo? Y si observamos la balanza, está equilibrada, por lo tanto, ambos tienen la misma cantidad de masa, 1 kilogramo. Solo que la paja tiene mayor volumen. El peso es la acción de la fuerza de gravedad sobre un objeto y se expresa en newtons. ¿Cómo se calcula? Se calcula como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Aquí tenemos la fórmula. Y nosotros en la figura observamos que un astronauta, que ya sea que esté en la luna o en la Tierra, en ambos casos tiene la misma masa, 100 kilogramos, pero su peso varía. En la Tierra es de 980 newtons y en la Luna es de 163 newtons. Eso se debe a que la gravedad en la Luna y en la Tierra es distinta. Otro ejemplo, tenemos 10 kilogramos en la Tierra y 10 kilogramos en la Luna, la misma masa. Solo que la gravedad es distinta. En la Tierra es de 9,8 metros por segundo al cuadrado, mientras que en la Luna es de 1,62 metros por segundo al cuadrado. Entonces su peso será de 98 newtons en la Tierra y en la Luna será de 16 newtons. Bien, vamos ahora a trabajar el volumen. El volumen es una propiedad muy importante que expresa el espacio que ocupa la materia. Cuando vamos al supermercado, generalmente compramos el agua embotellada, ya sea en bidones o en botellas más pequeñas. O también la leche en bolsa o en caja, ¿no?
Y esta se expresa en metros o en centímetros cúbicos. Imaginariamente vamos a ir al laboratorio y vamos a medir el volumen de un sólido irregular. Y para ello vamos a usar una probeta graduada a la que le vamos a adicionar 30 centímetros cúbicos de agua. Luego vamos a introducir este sólido irregular, que es una piedra. Con un hilito la hemos introducido al final de la probeta, ¿no? Y vemos que hay un desplazamiento, ¿no? Al ingresar el sólido. ¿Un desplazamiento de qué? De agua. Ahora su volumen final es de 40 centímetros cúbicos y el inicial era de 30 centímetros cúbicos. Y si aplicamos esta fórmula que vemos aquí, donde el volumen va a ser igual al volumen final menos el volumen inicial. 40 menos 30 me va a dar 10 centímetros cúbicos. Por lo cual podemos decir que el volumen de este sólido irregular, que es una piedra, es de 10 centímetros cúbicos. La densidad. La densidad es la masa por unidad de volumen de un objeto. Tenemos aquí un vaso de precipitados y le hemos adicionado agua y le hemos agregado el huevo. ¿Qué podemos deducir? Que este huevo tiene mayor densidad que el agua. ¿Y por qué flota aquí en el segundo vaso? Esa es una interrogante que la vamos a responder inmediatamente. Pasamos al siguiente ejemplo. Si tuviéramos que agregar a este vaso de precipitado agua, aceite y alcohol, ¿quién es más denso? Para responder a esta pregunta, debemos determinar si flota o se hunde, como hemos visto en este ejemplo, ¿no? Sabemos, de acuerdo a la teoría, que un líquido flota si es menos denso en el líquido que lo colocas. Y si se hunde, es más denso que el líquido en el que está contenido, ¿no? Entonces, agregamos agua y luego el aceite. ¿Qué sucede? El aceite flota. Quiere decir que el agua es más denso que el aceite. ¿Cierto? ¿Y qué pasaría si le agregamos alcohol? Inmediatamente vamos a observar que este alcohol se coloca en la parte superior. Y decimos entonces que el alcohol es menos denso que el aceite y que el aceite es menos denso que el agua. A través del estudio de las densidades, nos permite distinguir los diferentes tipos de materia. Para ello, vamos a trabajar un ejemplo. Si 96,5 gramos de oro tiene un volumen de 5 centímetros cúbicos, ¿cuál es la densidad del oro? Vamos a aplicar los pasos y vamos a ir inmediatamente a la solución del problema. Se sabe que la densidad es igual a la masa sobre volumen. Entonces, reemplazando, podemos decir que 96,5 gramos vendría a representar la masa y 5 centímetros cúbicos viene a representar el volumen. Dividimos y el resultado es 19,3 gramos por centímetros cúbicos.
Hay otras propiedades muy importantes de la materia. La dureza, propiedad de los sólidos de ofrecer resistencia a ser rayados. Sabemos que el diamante es el material más duro que existe en la naturaleza. Otra propiedad es la elasticidad, propiedad de algunos cuerpos de recuperar su forma original después de haber sido deformados. Si ustedes aprecian aquí la imagen, tenemos un resorte y luego es estirado. Pero inmediatamente se suelta, vuelve a tomar su forma original, ¿no? Otra propiedad es la ductilidad, propiedad por la cual algunos cuerpos pueden convertirse en filamentos o hilos. Los famosos hilos de cobre con los que se fabrica toda clase de artefactos eléctricos. Ahora vamos a hablar de los estados de la materia. Al observar la figura vemos el hielo, el agua y una nube. Podemos suponer que son sustancias distintas, pero en realidad sabemos que es el agua en sus distintos estados. Los estados de la materia pueden ser 4: sólido, líquido, gaseoso y estado plasmático. De acuerdo a la teoría cinético-molecular, las partículas tienen un comportamiento distinto de acuerdo a sus estados. En el estado sólido, las partículas están juntas, quiere decir que la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. En el estado líquido, estas fuerzas están equilibradas, por lo tanto, las moléculas se mantienen unidas. En el estado gaseoso, estas moléculas se encuentran más dispersas, como las podemos observar, porque la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción, igualmente que en el estado plasmático, ¿no? Solamente que ya aquí hay un mayor nivel de energía, o sea, son mucho más volátiles. Estado sólido. Las moléculas en estado sólido, ya hemos dicho, están juntas, ¿no? Por la fuerza de atracción mayor que la fuerza de repulsión. Los sólidos tienen un volumen definido. En el estado sólido, las partículas están juntas y una muestra de ello es el cloruro de sodio que usamos diariamente, que es la sal de cocina. En el estado líquido hemos dicho que las partículas tienen libertad de movimiento. Pero sí sabemos que los líquidos, por ejemplo, no tienen forma definida, ¿no? Y se adaptan al envase que los contiene, ¿no? Si lo ponemos aquí un envase cuadrado, pues tomará la forma del envase cuadrado. Estado gaseoso. Esta tetera está botando humo porque está hirviendo el agua. Aquí tenemos los globos con helio y tenemos también fábricas botando humo por sus chimeneas. Vemos que los gases están dispersos de manera indistinta. Un gas no tiene forma ni volumen definido, ¿no? Sus moléculas están dispersas. En el estado plasmático, generalmente aquí en la Tierra no lo observamos. El estado plasmático se expresa básicamente en el universo, que está constituido justamente de este estado, ¿no? Podemos observar el estado plasmático en el rayo, en el sol, en la aurora boreal, en la nebulosa, etc. Aquí en la Tierra lo observamos en el fuego, en el magma y en la lava. Los científicos proponen dos nuevos estados de agregación de la materia. El estado Bose-Einstein, donde los átomos son absolutamente iguales. Quiere decir que no hay medida que pueda diferenciar un átomo de otro. Se trata de un estado de coherencia cuántica microscópica.
pero sí, como en esta imagen podemos apreciar que solo se distinguen la emanación de colores de cada uno de los átomos que componen esta molécula. El estado de condensado fermiónico es un estado de agregación de la materia en el que la materia adquiere superfluidez. Se comporta como una onda y no como una partícula, ya que es muy poco el tiempo que se mantiene estable. Y por último vamos a ver los cambios de estado de la materia. Y aquí hay una condición. Para que exista un cambio de estado de la materia, tiene que haber aumento de temperatura, que lo estamos visualizando de color azul, o disminución de la temperatura, que lo visualizamos de color rojo. Entonces, una sustancia que está en estado sólido pasa directamente al estado gaseoso, se dice que este cambio de estado es la sublimación. Si un cuerpo que está en estado gaseoso pasa directamente al estado sólido, se dice que hay una sublimación inversa. Y si una sustancia o cuerpo que está en estado sólido pasa a un estado líquido, se dice que es fusión. Y si un cuerpo en estado líquido pasa a estado gaseoso, se dice que hay vaporización. Mientras que al contrario, un cuerpo de estado gaseoso pasa a estado líquido, se dice que se ha condensado. Y si un cuerpo en estado líquido pasa a estado sólido, se dice que se ha solidificado. Bien, estimados estudiantes, espero que toda esta información sea relevante para ustedes. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.